Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, prácticas corporales, comunicación y subjetividad. Y en esta oportunidad lo que vamos a transitar es la unidad número 2, que tiene que ver con el enfoque biográfico, ¿sí? Y la subjetividad, ¿no? Eh, Todo lo previo, en lo inmediato, lo que habíamos visto era la subjetividad y el enfoque biológico, ¿sí? Lo que de alguna manera conversamos era cómo todas las situaciones de la carrera deportiva o de la gramática deportiva iba grabándose en el cuerpo en distintas etapas de vida, ¿bien? Y esto, bueno, había como explicaciones biológicas de las posibilidades de realización o de incorporación de técnicas deportivas, tácticas, estrategias, sistemas de juego, comprensión de una idea global de un deporte, de una danza, de una gimnasia, en función de las edades, de las posibilidades que dan las edades. Y en eso habíamos hablado de una escolarización o una educación o una formación deportiva, ¿sí? Ligado a este aspecto de las posibilidades biológicas, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es pasar a lo biográfico de ese recorrido, la trayectoria biográfica, que nos mete en otro tipo de análisis, ¿sí? Que es complementario del otro. Digamos, son dos enfoques que convergen o que están articulados. Eh, la noción de lo biográfico tiene que ver con el prefijo bio, que significa vida, ¿sí? La vida, la constancia de la vida humana, ¿sí? Y gráfico del graficar, del representar un recorrido, una trayectoria, un curso de vida, ¿bien? Eh, y lo que queremos marcar acá es que el itinerario, el recorrido de vida, va a ser personal. Cada persona, cada sujeto va resolviendo su trayectoria deportiva, familiar, sexual, gimnástica, trayectorias del ocio, el tiempo libre, trayectoria académica, ¿bien? Todo eso es una composición artesanal, es una composición totalmente original, subjetiva, que cambia de una persona a la otra, ¿no? Entonces, esa forma de ir armando la historia de vida, el recorrido de vida deportiva, o el recorrido de vida familiar, o el recorrido de vida, o la historia ligadas a los conceptos de salud, de enfermedad que va transitando una persona, es, ya les digo, una composición, es una elaboración totalmente subjetiva, ¿sí? Depende de cada uno de nosotros. Los acontecimientos, los episodios, los momentos de las personas van dándose de manera original y creativa en algún sentido, ¿no? No hay sujetos idénticos, lo que hay es una construcción de ese recorrido con límites, con mayor, menor vuelo o mayor riqueza o mayor chatura, pero son recorridos distintos, ¿bien? Entonces, eh, esa situación de la subjetividad y la biografía, ¿bien? En las personas, en el ámbito de la práctica corporal que nos interesa a nosotros, nos mete en otro concepto, que es el concepto de los procesos de subjetivación, ¿sí? Los procesos de subjetivación, que es el tema que a mí me interesa conversar o al menos plantear hoy, pone en juego esta constante interpelación o esta constante relación que tenemos nosotros con la cultura, con los grupos, con las personas con la cual nos desenvolvemos, ¿sí?
Insisto, nosotros hacemos un trayecto de vida, ¿sí? Como sujetos. Estamos sujetados, esto lo hemos conversado, a distintas instituciones sociales, ¿no? La religión es una institución, el deporte es una institución, la familia es una institución, el ocio y el tiempo libre es una institución, la política es una institución, la educación es una institución. Y como sujetos estamos atravesados por distintos mandatos institucionales, ¿sí? Estamos moldeados con esa influencia institucional. Y cada uno de nosotros va procesando, va elaborando ese tipo de discursos, ¿no? Es decir, hay un mensaje de la familia con la cual nos hemos criado, hay un mensaje de las instituciones deportivas en las cuales hemos transitado y de alguna manera asumimos una formación deportiva, ¿sí? Bueno, haber pasado por el fútbol, por el rugby, por el handball, por la natación, por los deportes alternativos, por uno o por varios, genera también una influencia externa, ¿sí? Que uno fue procesando, ¿no? Adquiere un tipo de conducta, de comportamiento, de hábito, de forma de desenvolverse dentro y fuera de la cancha, que, bueno, está muy influenciado, condicionado por esa crianza o esa educación deportiva, ¿sí? Pienso lo mismo la disciplina de las artes marciales o el autoconocimiento de las personas que hacen tai chi, yoga o las prácticas bueno, del aerobismo, del triatlón, del deporte aventura. Digamos, todo eso lo que hace es incidir en el trayecto de la persona y en una manera de ser de la persona, ¿sí? Bueno, la gente tiene un catálogo, tiene un menú a la carta de propuestas corporales, deportivas, artísticas, gímnicas, deportes urbanos, y en la medida que nos desenvolvemos en ese panorama laberíntico de posibilidades, vamos internalizando, incorporando episodios de la vida social deportiva, ¿no? Bueno, y toda esta situación de participación cultural en el deporte, de protagonismo, de vínculo que entablamos con el deporte desde algún lado, ¿sí? Como espectadores, como jugadores, como aficionados, periodistas deportivos, árbitros, fervientes simpatizantes de algo, ¿no? Todo eso nos mete en el punto que quería llegar yo, en el proceso de subjetivación, ¿sí? Subjetivarse es involucrarse, es tener un proceso reflexivo, un proceso de elaboración de estos episodios, ¿sí? O de estos acontecimientos, eventos, situaciones sociales donde el deporte está en el medio, la gimnasia, todo lo que está vinculado con el cuerpo, ¿sí? La estética, la sexualidad, el amor, la higiene, ¿sí? La salud, todos estos elementos del cuerpo, en la medida en que uno hace un registro reflexivo que interpela esa práctica, hay un proceso de subjetivación, ¿sí? Uno lo que está haciendo está procesando, está elaborando todo el contexto cultural, ¿sí? Yo creo que el retrato más claro tiene que ver con todas estas medidas sanitarias que uno fue probando, fue reeducándose en términos de los protocolos de cuidado del cuerpo, ¿no? El distanciamiento social, el aislamiento social, las formas de protegerse o tomar hábitos preventivos en cuanto a la limpieza, en cuanto a
a la manera de sanitizar las cosas, ¿no? Todo eso es un proceso de subjetivación, ¿sí? Uno es consciente o uno trata de estar despabilado, despabilada, atento, vigilante en torno a estos resguardos que uno tiene que tomar porque está cuidando el cuerpo, está cuidando la vida. Acuérdense esto del inicio que yo les decía. El prefijo bio, vida, vida y gráfico de la vida, trayecto biográfico. Hoy, en un momento, en una coyuntura muy específica, muy excepcional, que reformula, altera nuestras condiciones de vida cotidiana, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con esta idea de la nueva normalidad o los nuevos criterios de interacción social o de vínculo con la realidad, ¿sí? Entonces, traten de asociar el proceso de subjetivación con estos momentos reflexivos, analíticos de la realidad. Como cuando uno piensa las cosas, cuando uno reflexiona las cosas, las problematiza y asume comportamientos racionales o comportamientos que están elaborados. Hay algún proceso de análisis o de reflexión sobre una realidad que me exige ese proceso, ¿sí? Bueno, todos los cambios que cada uno de nosotros fue organizando en función de este desafío pandémico y pospandémico, es un proceso de subjetivación. Uno se reformula como sujeto, el sujeto de la pandemia, el sujeto del deporte en la pandemia. Trasládenlo a la lógica cotidiana de reformulación de las prácticas deportivas en un club. Bueno, todos los protocolos de cuidado para entrar, para salir, el barbijo, cómo se replantea la dinámica de la práctica en base a los distanciamientos o cómo se promueven más deportes de menos contacto o de distancia física que no genere riesgo o posibilidades de propagación del COVID, ¿sí? Bueno, de todas formas todo esto es una instancia experimental, exploratoria, y bueno, se han cometido ensayos, pruebas con distintos aciertos y errores, ¿no? Piensen, por ejemplo, los procesos que se han dado en torno a los contagios masivos en los planteles de deportes colectivos, ¿no? El fútbol, el vóley, el rugby, el básquet, ¿sí? Bueno, en algún sentido eso era previsible, ¿no? Pero a lo que voy es, el proceso de subjetivación es esta situación de constante rectificación, ratificación, análisis, ensayo, prueba, ¿no? Que se están buscando maneras de hacer mejor las cosas, ¿sí? Cuando hay proceso de subjetivación es cuando hay pausa, hay demora, hay reflexión, hay análisis sobre las prácticas deportivas, artísticas, corporales, que nos interesa reelaborar, repensar y revisar, ¿sí? Bueno, esto lo planteo más que nada como contexto de coyuntura, ¿no? De cómo se da este proceso de subjetivación hoy, en este contexto de pandemia. La contracara es el proceso de dessubjetivación, ¿sí? En este caso lo que estamos hablando es de sujetos enajenados, alienados, automatizados, que reproducen la realidad como zombies, ¿sí? Eso es, me parece que cuando no hay una instancia de reflexión, de prueba, cuando no el sujeto queda atrapado en una suerte de enajenación, de extrañamiento de sí mismo, que hace las cosas con piloto automático, ¿sí? Y que no tiene capacidad de adaptación, de cambio que le exige la realidad. Ahí estamos hablando de procesos de
Desubjetivación, porque la subjetividad, ¿sí?, que tenía que ver con esta sensibilidad, con esta capacidad de percibir, de sentir, de oler, de registrar o intuir que hay que cambiar, el sujeto lo perdió, no lo tiene, ¿sí? Perdió el tacto, perdió la sensibilidad de los procesos urgentes que se están dando, ¿bien? Ahí hablamos de procesos de desubjetivación, ¿sí? Como que no hay conciencia crítica, no hay lucidez, no hay perspicacia, ¿no? No hay esta capacidad de dimensionar la complejidad de algo, ¿sí? Bueno, esto me parece interesante como hay momentos de mayor claridad y mayor oscuridad, ¿no?, en torno a cómo el sujeto puede hacer las cosas con un panorama más claro y hay momentos donde el sujeto no, bueno, está atrapado en una suerte de reproducción automática, de acciones estereotipadas, ¿sí?, muy cuadradas, muy chatas, muy rutinarias. Y entonces, bueno, esto me parece que es interesante para ver la capacidad de creación, de recreación de los sujetos, o la situación más moribunda, más improductiva, o esta incapacidad de crear o de adaptarse a lo que está pasando, ¿sí? Bueno, entonces, como palabras claves, hasta acá tenemos la idea de procesos de subjetivación, procesos de desubjetivación, ¿sí?, biografía y subjetividad. Estas serían como las 4 palabras claves hasta acá, ¿no?, de lo que estamos conversando. Cuando yo les decía, dentro del elemento de proceso de subjetivación, que los sujetos sujetados a las instituciones, ¿no?, tienen algún nivel de elaboración, algún nivel de problematización de la realidad o de juicio lúcido, de panorama cultural, ¿no?, de competencia cultural para entender lo que está pasando o de acercarse a esa comprensión. Los procesos de subjetivación tienen como 4 ejes que planteamos para poner en diálogo con el deporte, ¿no? Los procesos de subjetivación hablan de 4 ejes que son la relación sujeto-cuerpo, la relación sujeto-ética, la relación sujeto-saber y la relación sujeto-futuro, ¿sí? Estos serían los 4 ejes que a mí me interesa revisar en el ámbito de las prácticas corporales en general y las prácticas deportivas en particular. Insisto en lo siguiente: el proceso de subjetivación como esa actitud reflexiva, esa capacidad de elaborar, de reflexionar, de no hacer las cosas de memoria, ¿bien? Cuando uno piensa en el eje del sujeto y el cuerpo, ahí lo que estamos planteando es cómo el sujeto establece una relación con su cuerpo, cómo cuida su cuerpo, cómo lo atiende, cómo lo conoce, cómo va tratando de ir de alguna manera descubriendo su objeto de deseo. Piensen, esto tiene que ver con la sexualidad, el erotismo, este debate actual en torno a la autopercepción del cuerpo, cómo uno se percibe como hombre, como mujer, como trans, como queer, ¿sí?, como las múltiples, el multiformismo de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es proceso de subjetivación, ¿no? Esta situación de introspección, de autoconocimiento,
que no es sencillo, no es mecánico, que uno se pasa un escáner o se saca una selfie y se conoce. No, es un proceso que, bueno, involucra aspectos muy profundos de la subjetividad, muy íntimos, muy privados, ¿no? Que, bueno, eh, se va actualizando en relación con el juicio de la cultura, con la influencia del contexto donde uno se desenvuelve. ¿Qué quiero decir con esto? Que la relación con el cuerpo, el cuidado del cuerpo, la sensación de bienestar corporal, de realización corporal, de disfrute, de placeres del cuerpo, de felicidad del cuerpo, no es tan sencillo en culturas que tienen como modelos de sexualidades, modelos de estéticas, modelos de hombre, modelos de mujer, modelos de estilos de vida normales, criterios de normalidad, y la autopercepción del cuerpo va a chocar con ese tipo de discursos culturales, ¿sí? Entonces, bueno, el sujeto tiene que resolver esa encrucijada entre el deseo de su cuerpo, que vaya a saber cuál es, que tendrá que ir descubriendo o incluso redirigiendo, ¿sí? Eh, y bueno, tendrá que ir eh, resolviendo esas contradicciones entre el deseo y el deber. El deseo que uno puede llegar a tener muchas veces que no condice con el deber de las instituciones en las cuales uno está atado, ¿sí? Uno no, como sujeto es sujeto social, atado a lo social. Y el deseo a veces no condice con los mandatos sociales, ¿no? Bueno, esta sería una situación de permanente búsqueda, permanente exploración, y los momentos del sujeto que son distintos. Hay que ver cómo transita el sujeto con su cuerpo en distintos momentos de la vida, ¿no? El sujeto y su cuerpo deportivo en el momento de la formación inicial de la niñez, de la adolescencia, el momento de la adultez, el momento de la tercera edad, ¿sí? Y cómo fue transitando en esa ruta personal y cómo fue acompañado por grupos familiares, grupos de amigos, parejas, bueno, cuestiones que van permanentemente devolviendo imágenes y devolviendo espejos en torno a ese cuerpo bueno, que está reconocido o que está cuestionado, que está interpelado, ¿sí? Bueno, entonces el proceso de subjetivación tiene que ver con cómo hay una construcción de la relación del sujeto con su cuerpo, ¿sí? En cómo lo cuida, cómo lo atiende, cómo lo protege, ¿sí? Y esto no es el chequeo médico, me estoy refiriendo a otra cosa, me estoy refiriendo a cómo atiende su deseo, su goce, su placer, ¿sí? Su aspecto más ligado a la sensibilidad del cuerpo, ¿sí? Lo otro es lo biológico, lo otro tiene que ver con que, bueno, si a nivel orgánico, a nivel físico, a nivel somático, está atendido, se alimenta bien, come, descansa, bueno, eso, o el cuidado pandémico de no contagiarse. Bueno, eso son cuestiones más objetivas, más clínicas, más médicas. Yo me refiero también que hay otros cuidados del cuerpo que tienen que ver con la sexualidad, con el amor, con el erotismo, con la posibilidad de dar cauce a ese deseo o a ese momento de goce, de placer, ¿sí? Entonces, bueno, eso los sujetos van resolviendo o van construyendo opciones que son muy distintas, ¿sí? Son modos distintos de asumir esa relación con el cuerpo. Eso por un lado, como un proceso de subjetivación que tiene que ver con esto, con cómo
uno no hace las cosas mecánicas, sino que en realidad el cuerpo está permanentemente reformulándose en varios planos, ¿sí? Bueno, la otra cuestión que planteamos es la relación de sujeto y ética, ¿sí? La ética, piensen por ejemplo, la ética tiene que ver con los comportamientos, las conductas en la práctica deportiva que nos interesa a nosotros, ¿no? Cómo se educan, cómo se forman en buenas prácticas, malas prácticas, aprendizajes desde el fair play, desde el juego limpio, o esta cuestión del aprendizaje deportivo sacando rédito de la trampa, de la maña, de lo sucio, ¿sí? Del juego, ¿no? No sé, yo hace poco, no sé, este proceso es bastante también tiene muchas combinaciones posibles, ¿no? Depende de los circuitos donde cada persona, cada sujeto se va desenvolviendo. Pero muchas veces en las prácticas donde las personas pueden entrar, tienen como lugares donde se promueve la maña, se promueve la astucia, se promueve la picardía, la viveza, ¿sí? Y se enseña desde ese criterio, ¿no? Se enseña a molestar, a escupir, a patear, a conversar al otro en la práctica deportiva. O también se enseña a proponer, a ganar por medios lícitos, y a un respeto estricto del reglamento, ¿no? Y bueno, hay como un mix de esas dos formas de entender el deporte, porque justamente entramos y salimos de lógicas deportivas diferentes, ¿no? Bueno, hay muchas formas de construir una ética deportiva, una ética del cuerpo, una ética de lo permitido, lo prohibido, y de cómo nos desenvolvemos en esos marcos, ¿no? De lo permitido y lo prohibido. Fíjense, por ejemplo, si uno plantea la lucha, el boxeo, tiene como una institucionalización de ciertas reglas, ¿no? Tiene señalizado lo permitido y lo prohibido en cuanto a los tiempos de cada round y después los lugares donde uno puede golpear y donde puede atacar al rival. Si yo eso lo saco de contexto y lo planteo en una pelea callejera, bueno, la pelea callejera es otra ética, es el vale todo, ¿no? Y hay otro tipo de códigos, de acuerdos, de pactos callejeros, ¿sí? A esto me refiero con la situación de la ética del cuerpo, de la ética deportiva o la ética de la gimnasia, de los códigos, de los pactos, acuerdos, arreglos, de las transgresiones, de las violaciones o de las traiciones a esos acuerdos, reglas, pactos, reglamentos, normativas, ¿sí? Bueno, esto es interesante porque en todos los ámbitos de las prácticas deportivas, desde el automovilismo, el fútbol, el rugby, el boxeo, la natación, el asunto de la trampa, es un elemento del juego muy, muy interesante para ver el asunto de la ética del cuerpo, ¿sí? El cuerpo que transgrede, que impugna, que viola, ¿sí? Y que se sale de la norma. Y también cómo la institución sanciona con puniciones, castigos, reprimendas, expulsiones. El deporte tiene mucha injerencia o mucho interés sobre la ética. La tarjeta amarilla, la tarjeta roja, la sanción provisoria de decir, bueno, salís, te quedás afuera por espacio de un minuto de juego, ¿sí? O tenés
3 fechas de sanción o tenés que pagar una multa económica. Digamos, todo esto tiene que ver con la ética del cuerpo, la ética del deporte. Y la ética también a veces se roza con el concepto de la moral deportiva, ¿no? La idea de la moral tiene un componente más, más vinculado a lo sagrado, a la profanación, a la manera de entrometerse a aspectos más íntimos, espirituales o ligados a un aspecto no tan estrictamente deportivo, ¿sí? Entonces, bueno, cuando uno se mete con la familia del otro, cuando se mete con su condición de género, cuando se mete con un estigma de la condición de clase, o se construye un estigma desde la condición de clase o desde la situación de discapacidad motriz. Bueno, en ese caso hay un componente que tiene que ver con meterse en cuestiones morales, ¿no? Cuando se habla o se conversa desde la mala intención, haciendo alusión a la impotencia sexual de una persona o no sé, la muerte de una persona querida o una parte muy sucia, muy oscura, ahí toca la moral, ¿sí? Toca un aspecto que también muchas veces juega en el deporte o juega en el cuerpo al momento de ver estos procesos de subjetivación, ¿sí? Bueno, son algunas pistas que quiero señalar. En todo caso, esto lo ven más a detalle en la clase que está escrita, ¿no? El otro elemento que se plantea en los procesos de subjetivación tiene que ver con la relación del cuerpo y el saber, ¿no? Estas preguntas existenciales, ¿no? Yo les decía del conocimiento, del autoconocimiento, de la pregunta existencial: ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿No? ¿Quién soy? Bueno, piensen, por ejemplo, en el trayecto de vida de las personas, estas cuestiones de las crisis, ¿no? De los sujetos, ¿no? Del vacío existencial, de la angustia existencial, de no tener proyecto o no saber para dónde ir, ¿sí? O de tener un momento de vida de confusión, ¿sí? De desorden, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con el saber quién soy, ¿sí? Esta crisis de identidad que puede pasar en el plano familiar, en el plano sexual, en el plano político, en el plano de los deseos, ¿sí? Bueno, y estos son crisis que pueden ser determinantes en la manera de vincularse con el cuerpo. Piensen, no sé, la cuestión de quién soy, mis orígenes genealógicos, pensemos cuestiones muy radicales, muy dolorosas, muy extremas en cuanto a esta pregunta en un hijo de desaparecidos, ¿sí? O esta pregunta en cuanto a la persona que transitó momentos extremos, ¿no? Que pasó por una guerra, que no sé, es un migrante, un exiliado, que un desocupado, ¿sí? Bueno, son situaciones de quién soy, qué hago, a dónde voy, ¿no? Estas preguntas, y en el medio el cuerpo, ¿no? El cuerpo que tiene que ver el cuerpo del desaparecido, el cuerpo del migrante, el cuerpo de la persona que asume o que le dan la mala noticia de que tiene una enfermedad terminal o que no puede quedar embarazada o que no puede procrear. Bueno, eso plantea la relación del sujeto con el cuerpo, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿A dónde voy con este cuerpo? Que me está visibilizando una realidad, me da un baño de realidad a partir del dolor, ¿sí? Del dolor
no solo físico, emocional, afectivo, ¿sí? Entonces, bueno, eso tiene que ver con la manera de pensar qué tanto se sabe del cuerpo, ¿sí? Saberse del cuerpo tiene que ver con esto, con conocer aspectos muy profundos de la subjetividad de la persona. Y esto es proceso de subjetivación, cómo uno se va conociendo con el paso del tiempo. Bien. Bueno, el último punto tiene que ver con sujeto y futuro, ¿sí? Tiene que ver con las proyecciones, las utopías, los planes, cómo uno se imagina en cuanto a estas vocaciones o expectativas sociales, ¿no? ¿Cuál es el sueño de la persona? Bueno, yo estoy acordando de Maradona, el sueño era jugar en la selección o ser campeón con la selección, o el sueño del éxito deportivo, de los logros deportivos, o la utopía de salir campeón, ¿sí? Eh, bueno, esto tiene que ver con el futuro, ¿sí? La proyección, construir una familia, tener una casa, superarse con el propio cuerpo, ¿no? Decir, bueno, no, mi meta, mi objetivo hacia el mañana es sacar esta tara, sacar este trauma de miedo al agua o de miedo corporal, ¿no? Miedo al agua y poder disfrutar del agua, saber nadar en el agua. O miedo a las alturas, miedo al vértigo y poder disfrutar de, bueno, prácticas corporales aéreas, ¿sí? O, bueno, son como situaciones de subjetivación donde el cuerpo está involucrado en su totalidad, ¿no? Bueno, esto nos mete en las cuestiones de las ambiciones, de las expectativas de distintos niveles, ¿no? Ambiciones muy grandes o muy pequeñas, ¿sí? O sueños pequeños o grandes sueños, ¿sí? Pensar, proyectar en chico, pensar, proyectar en grande, ¿bien? Todo esto, insisto, nuevamente es un proceso de subjetivación, ¿sí? Y hay una relación con el futuro. Ese futuro puede ser una relación más ligada a la creencia, a la convicción en que uno puede conquistar el futuro, puede trazar su propio destino, puede incidir en el mañana, en el porvenir, es el hacedor principal de todo esto, y bueno, toma la iniciativa y hace cosas para conseguir ese futuro que está tratando de promover, ¿no? En este caso hay una racionalización, o se cree, el sujeto es el sujeto proactivo, el sujeto de la razón que puede conquistar el futuro o puede ir por el futuro. La otra cuestión del sujeto, el otro enfoque está ligado a que el futuro en realidad no depende de mí, ¿sí? Depende de las fuerzas externas, ¿sí? Y esto me parece interesante porque hay como atribución del futuro que ya está hecho, que ya está predestinado, está predeterminado, como que uno está dentro de un trayecto y el futuro ya está escrito, ¿sí? Es como que hay como un vaticinio, como una profecía, como que en realidad las fuerzas sobrenaturales de santos, de dioses, de la misma naturaleza, de la buena suerte, de la mala suerte, de la fe, de la creencia, incide en ese futuro, ¿sí? En realidad uno va, según este punto de vista, va hacia el futuro y ese futuro ya está escrito, ¿bien? Digo esto porque son dos posturas bastante opuestas,
¿sí? Y que en el deporte uno lo ve, ¿no? Que, no sé, si uno cree en las cábalas, en los amuletos, en cierta repetición de rituales de, de la escenografía deportiva para que creando ese clima yo estoy convencido de que voy a ganar, bueno, eso es creer en fuerzas del más allá. El futuro lo estoy certificando con un amuleto, con un símbolo religioso, con una oración, con una peregrinación, con una serie de ceremonias espirituales o trabajos especiales o consultas con brujos, manos santas, hechiceros. Bueno, eso es una manera de concebir el futuro. Y el deporte tiene mucho de esto, de esta mucha integración de ese elemento fantástico, del curanderismo, de la magia negra, la magia blanca. Bueno, todo eso me parece que es una manera de ver el futuro. El futuro lo quiero adivinar o lo quiero negociar con fuerzas oscuras o fuerzas suprasensibles que inciden en la performance deportiva. Y lo otro que estamos planteando es cómo el proceso de subjetivación hace justamente una racionalización, una secularización. La secularización sería sacar, estirpar todo ese componente místico, religioso, espiritual, porque no es científico, no responde a un modelo de ciencia. El sujeto del futuro, que cree en el futuro desde sus posibilidades, cree en la ciencia. Y el otro sujeto cree más en la religión, en la fe, en la creencia. Y bueno, me parece que estos dos elementos están jugándose en el plano del deporte, ¿no? Hay mucho de mezcla entre lo científico, lo espiritual, ¿sí? Bueno, y no, con esto no quiero señalar que uno esté bien y el otro esté mal. Yo lo que digo es que son apuestas que operan en el proceso de subjetivación de las personas en el deporte. Bueno, esto sería todo lo que yo quería señalar, planteando que cuando uno analiza la biografía, la subjetividad y este enfoque biográfico, este proceso de subjetivación también tiene elementos subjetivos muy complejos en el deporte, como para poder empezar a registrarlos, mirarlos y problematizarlos. Bien. Bueno, vamos a ver si los que quieran hacer alguna pregunta o dudas, consultas, abrimos el espacio, o si no, ya después, a ver, espera un segundo.